Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eunice Gómez Luna. Estoy en el diplomado de habilidades directivas. A continuación voy a hablar acerca de unos temas que vimos en lo que es el análisis del comportamiento organizacional. Bueno, primero que nada, ¿qué es el comportamiento organizacional? A esto lo conocemos como el estudio de cómo las personas se comportan dentro de las organizaciones, incluyendo sus aptitudes, sus creencias, sus acciones y cómo éstas afectan el rendimiento y el funcionamiento dentro de las empresas. La mayoría de las empresas busca poder comprender esas causas, esas acciones individuales, grupales, en forma de organización y de manera cómo se relacionan con una cultura, con esa estructura y con nuestro entorno dentro de la organización. Bueno, continuando lo que es el comportamiento organizacional, podemos entender que la empresa, que dentro de la empresa debe existir esa especialidad que se centra en este estudio de tener esas pautas, tener ese objetivo de cómo optimizar el rendimiento de las personas, de los colaboradores dentro de la empresa. También de manera que consista una forma de poder estudiar esos casos, cómo se comportan los trabajadores, los miembros de esa organización y cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas de esas conductas, de la manera en que no afecten nuestra empresa, sino tratar de mejorarlas, tratar de buscar opciones que puedan ayudar a mejorar nuestro rendimiento. Mencionando acerca de qué es nuestro comportamiento organizacional, nuestra organización, acerca del comportamiento. ¿Cuál es esa importancia dentro de las empresas? Porque sí podemos escuchar qué es esto y qué es el otro, pero ¿cuál es esa importancia? Aunque ya lo he mencionado dentro de la definición del comportamiento organizacional, podemos entender que uno de los objetivos de la importancia de lo que es el comportamiento organizacional, podemos entender que es aquel que permite, aquel que se puede comprender, para poder comprender esas actitudes y forma de orientar el desempeño de aquellos factores humanos dentro de la empresa. Poder analizar, poder estudiar cuáles son esas causas por las cuales a lo mejor tenemos algún detalle, tenemos algún problema dentro de la empresa y queremos que esto mejore, no queremos estancarnos, porque una empresa lo que quiere es alcanzar sus objetivos, no estancarse, no irse a la quiebra, nada de eso, ¿verdad? Todos queremos cosas positivas, pero para poder entender, poder tener soluciones a las cosas positivas, debemos encontrar cuál es la situación, cuál es la causa que nos tiene en este punto. Bueno, y de la misma forma, tenemos lo que es la cultura organizacional y esta contribuye a fomentar buenas relaciones entre los trabajadores, relaciones laborales entre los miembros, como ya lo había mencionado, de esa organización, para adentrarnos lo que es nuestro clima laboral. Porque en muchas situaciones vemos que entramos a una empresa, pero de que entraste, tú tienes una idea ya. Tú tienes una idea con la que llegas y dices, no, pues yo me la imaginaba así, así, así. Y te la pintan de una manera que dices, wow, yo aquí quiero trabajar. Pero al momento que uno ingresa, que uno está ya lo que es laborando, a veces, no la mayoría, a veces te encuentras con situaciones incómodas. Yo tuve un claro ejemplo, mi trabajo pasado, estuve dando un servicio en una escuela. Yo entré y el director me habló muy bonito y todo, y que todos se llevaban muy bien y todo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué ya habían dos grupos. Habían dos grupos, grupitos de maestros. Unos opinaban otra cosa y los otros eran los contras. Ya dentro de una empresa, bueno, de una institución, y que haya ese tipo de cosas, cuando se supone que todos los miembros debemos tener un objetivo en común y debemos de trabajar en conjunto. Y yo me veo esto y digo, no es como me platicaron, no es el clima laboral con el que me gustaría continuar.
Yo dije, tal vez esto es temporal. Y se hacían eventos, se llevaban a cabo los cursos, pero no, yo no veía mejoras. Y bueno, a esto caemos lo que es el comportamiento organizacional. Un comportamiento que se dividieron en dos grupos y no se llevaban bien. Había un mal clima laboral. Después ingresé a otra escuela y todo lo contrario. Ahí sí todos se llevaban bien, hacían sus eventos y todo. Es donde yo veo la diferencia, donde imparten. Pero aquí el director se metía mucho y hacía dinámicas. Nos metía de cuando iniciábamos, nos agarraba unos minutos, hacíamos activación, unos ejercicios, preguntaba y nos daba buenas palabras cuando él se encontraba. No se puede hacer toda la semana porque a veces el director tenía otros detalles que atender. Pero bueno, yo en esto sí puedo entender que trataba de mejorar. Él se dio cuenta porque me habían comentado que habían problemitas y él hizo dinámicas acerca de encontrar soluciones y los mezcló a esos compañeritos de manera que se llevaran mejor. Y eso fue como una lección para todos nosotros, que no tenían que haber problemas, porque supone que todos estamos trabajando para el mismo objetivo. Bueno, retomando lo que es la importancia de nuestro comportamiento organizacional, ya lo habíamos mencionado. Ahora, ¿qué es lo que analiza el comportamiento organizacional? Volvemos a lo mismo retomando las otras preguntitas. Y bueno, analiza el estudio del comportamiento de las personas, de grupos, de personas individual, de una organización en general, de cómo actúan estas organizaciones, cómo es su interacción y cómo continúan, o sea, darle seguimiento. Y todo esto es para mejorar la situación de la empresa. ¿Cuáles son los 3 niveles del comportamiento organizacional? Bueno, dentro del estudio del comportamiento organizacional están 3 niveles, que es el individual, que es el grupal o de equipo, y es el organizacional, el general. Cuando hablamos acerca del individual, nos estamos refiriendo a algo personal, que hablamos acerca del comportamiento del individuo en las organizaciones, cómo es su conducta, cómo es su forma de ser, cómo se maneja con los demás, cómo se relaciona, cómo interactúa, cómo es él en la empresa. Y se trata una de las variables más importantes que se deben de contemplar para asegurar ese buen funcionamiento en nuestra empresa, en nuestra organización. El segundo, que es el de trabajo de equipo, nos estamos refiriendo a cómo la empresa se da cuando está estudiando cómo trabajan en conjunto, de una forma colectiva, porque todos tenemos un objetivo en común, así que tenemos que ver cómo es que trabajan en conjunto. Hay personas que sí les cuesta, pero trabajando y motivándolos de una manera que debemos hacerlo en equipo. Es cuando las personas trabajan juntas y logran ese objetivo, es cuando estamos mejorando ahí y estamos obteniendo lo que queremos, un objetivo en general, un objetivo en conjunto. El último, el comportamiento organizacional, que es el general, que es el estudio de cómo todos los miembros, todas las personas se comportan dentro de ella, cómo interactúan, cómo son sus acciones y cómo afectan a la organizacional. Bueno, con esto estamos terminando. Estamos retomando las otras preguntitas y llegamos a la conclusión. Para mí este tema es importante, ya que aunque no estemos estudiando acerca de lo que es administración, pero es muy importante tener conocimiento de temas. Y bueno, es muy bonito, fue muy bonito haber trabajado este tema. Y yo espero que lo que a mí se me quedó y lo que yo pude expresar sea de, ¿cómo se podría decir? Pues sea bueno para ustedes, que se pueda entender y que se pueda aclarar. Y bueno, muchas gracias y eso fue todo lo que yo pude rescatar de estos temas.